gusto saludarnos nuevamente. Ha pasado ya una semana y nos volvemos a encontrar aquí a través de las pantallas de Canal Nuevo Tiempo. Como siempre, con el ánimo de poder entregar alguna ayuda, de manera que pueda tener usted una vida financiera más saludable, entregando conceptos, recomendaciones, consejos y algún concepto de interés para que usted pueda aplicar ahí en su hogar cuando le toque administrar sus finanzas. Y como cada semana queremos saludar y darle la bienvenida a nuestra amiga Nori. ¿Cómo estás, Nori? Adelante. Hola Cristian, hola amigos. El capítulo de hoy sin duda aclara muchas dudas, pero antes quisiera hacerte una invitación muy especial. La Escuela Bíblica Nuevo Tiempo tiene material de gran interés para toda la familia. Si tienes inquietudes del futuro o sientes que necesitas aprender más de cómo sobrellevar las situaciones que están ocurriendo en tu familia, ingresa al sitio web www.estudialabiblia.com o escríbenos al correo electrónico que aparece en pantalla y recibirás de forma totalmente gratuita el material que Escuela Bíblica Nuevo Tiempo tiene para ti. En el capítulo de hoy de Saldo Extra contestaremos una pregunta que se repite mucho. ¿Cómo escoger el banco correcto? Escoger un banco para que resguarde nuestro dinero o el de nuestra familia es una tarea importante. Las ofertas son variadas y muchas de ellas seductoras. Es posible que en más de una ocasión recibiste una llamada ofreciendo un producto que inicialmente suena tentador. Pero ¿cómo puedo identificar cuál es más conveniente? ¿Qué factores debo tomar en cuenta para realizar una buena elección? Existen diversas entidades financieras y cada una con su modelo de negocio acorde a las necesidades de un cliente específico. Por ejemplo, las necesidades de un estudiante universitario son distintas a una persona que ya se encuentra en la etapa de jubilación. El universitario requerirá una plataforma móvil mucho más ágil y segura, o necesitará optar al pago de su carrera con una entidad que le ofrezca mejores tasas y comisiones. Por el contrario, una persona de edad avanzada tal vez prioriza tener sucursales más cercanas a su hogar. ¿Cuál es tu caso? Todo esto y mucho más comentaremos en este nuevo episodio de Saldo Extra. Bienvenidos. Muchas gracias, Nori, por la información que nos has entregado el día de hoy. Un tema muy interesante y que muchas veces y muchos de ustedes me han preguntado, ¿cómo puedo elegir yo el banco correcto? Y vamos a ver en el transcurso del programa de hoy que es un poco complejo hablar sobre el banco correcto. Muchas personas tienen cuenta bancaria. Por necesidad, otras personas tienen 2, 3, incluso más de 3 cuentas corrientes. Pero también hay muchos que no manejan una cuenta bancaria y viven muy bien y tranquilos. Pero lo cierto es que el mundo interconectado y globalizado en el cual vivimos hoy prácticamente nos obliga a vivir con al menos una cuenta bancaria. Y si usted está en la obligación ya de tener una, hoy queremos entregarle algunos tips y algunas recomendaciones de cómo elegir el banco que mejor se adapte a sus necesidades. Por ejemplo, si usted es una persona joven, a lo mejor va a necesitar una cuenta o un respaldo bancario para poder realizar algún pago de carrera universitaria o a la adquisición de alguna vivienda, etc. Si es una persona de la tercera edad que está obligada a tener una cuenta para recibir su jubilación o pensión, probablemente debiera elegir un banco que reúna ciertas características. Pero lo primero que quiero decirles es que no existe el banco correcto, ni el banco que reúne todas las condiciones para que usted lo elija como su banco. ¿Y por qué? Porque hay bancos, en primer lugar, que se especializan en las distintas áreas. Un banco que se especializa en educación, bancos especializados en lo que son los créditos de consumo, otros en los créditos hipotecarios. Por lo tanto, su banco adecuado o su banco correcto va a ser aquel que cubra de mejor forma cada una de las necesidades que usted tiene. Es por eso que hay gente que tiene 2 o 3 cuentas corrientes, porque necesita distintos bancos en función de la especialización que tienen aquellos bancos. Pero vamos a considerar algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando tenemos que elegir un banco según las oficinas y cajeros automáticos que tiene.
De acuerdo a nuestra ubicación geográfica o las necesidades que tenemos de desplazamiento y de utilización de oficinas físicas de un banco, probablemente debamos optar por algún banco que tiene varios cajeros automáticos, al menos en mi sector donde yo me desenvuelvo, mi casa, mi oficina, mi lugar de estudio, o aquel que tenga la mayor cantidad de oficinas donde yo tenga que hacer frecuentemente trámites en forma presencial. También debemos elegir los bancos en función de las comisiones que nos cobran, la famosa comisión por mantención de la cuenta corriente. Elijamos aquel banco que, entre otras cosas, nos cobre una menor comisión. Y algunos incluso podrían eximirlo de comisión en el caso de que usted tenga 1, 2 o más productos contratados con ese banco. Por ejemplo, tiene sus inversiones, sus depósitos a plazo, sus fondos mutuos, a lo mejor tiene su crédito hipotecario en ese banco, y ahí usted no pierde nada con hacer un trámite con su ejecutiva y lograr una disminución o exención total de la comisión que le están cobrando. También, si usted va a contratar un crédito hipotecario, hay bancos que se especializan en eso, que son bancos que realmente están orientados al financiamiento hipotecario. Y es por eso que usted debe averiguar, y no solo cotizar la tasa de interés, sino que cotizar todos aquellos temas accesorios a un crédito hipotecario en donde se podría marcar una diferencia en el banco, como por ejemplo, qué tasa de comisión me va a cobrar y cuáles son los seguros que están asociados a un crédito hipotecario. Por lo tanto, elegir un banco debe hacerse considerando muchas cosas. Y si es un crédito hipotecario, porque es donde va a adquirir su vivienda, tiene que prestar ahí mucha atención, porque los créditos hipotecarios son de muy largo plazo. Por lo tanto, la relación que usted va a establecer con ese banco es una relación de largo plazo. Así es que mucha atención con el banco que va a elegir considerando el aspecto hipotecario. Si usted se va a elegir algún banco porque quiere financiar su educación o la educación de sus hijos, también ponga mucha atención a los costos que tienen los créditos para educación. Normalmente, en algunos países, como por ejemplo el caso chileno, los créditos educacionales dicen relación con esfuerzos que hacen los estados. Por lo tanto, las tasas de interés de alguna manera están reguladas. Pero si no es la situación de su país, entonces busque un banco especializado en educación porque de todas maneras va a encontrar mejores condiciones de tasas de interés. Porque si usted va a un banco para financiar la educación de sus hijos o su propia educación, pero en un banco normal, probablemente va a terminar contratando un crédito de consumo, que es mucho más caro que un crédito para educación. Mucha atención también cuando usted va a elegir un banco para inversión. Tiene que ver un banco que tenga una cartera o posibilidades o opciones de inversión que es bastante amplia, bastante nutrida, para que usted pueda diversificar el riesgo, ver aquellos bancos que le paguen más y no necesariamente un banco donde usted tenga la cuenta corriente, porque usted puede contratar un depósito a plazo en un banco donde usted no tiene cuenta corriente, por lo tanto tiene mayor opción a buscar distintas opciones donde le paguen mejor. Plataformas online. Claro, por supuesto, si durante pandemia todo esto proliferó. Si usted es de aquellos consumidores o de aquellos clientes de banco que utilizan mayormente las plataformas online, entonces busque un banco con el que mayormente va a operar. Recuerde que eventualmente puede tener 2 o 3 bancos, pero con el que mayormente va a operar, busque aquellos bancos que tienen buenas plataformas electrónicas, las que le ofrecen mayor cantidad de productos a través de las plataformas electrónicas. Aquellas plataformas electrónicas que tienen una mejor performance o un mejor rendimiento, es decir, que están siempre en línea, que no se caen, que le ofrecen mayores o mejores mecanismos de seguridad. Por lo tanto, es importante que al momento de elegir un banco considere todas aquellas cosas que hoy día le hemos conversado y siempre busque un banco no porque sea el que tiene mayor publicidad o el que tiene mayor cantidad de oficinas necesariamente, sino que el banco que mejor se adapte a las diferentes necesidades que usted tiene para operar con una institución financiera.
Nosotros nos separamos solamente algunos segundos y luego volvemos y conversaremos acerca de la elección de un banco. Muy bien amigos, ya estamos de regreso de la pausa y vamos a seguir conversando acerca de temas de mucho interés respecto de algunos conceptos financieros que debemos considerar al momento de ejercer alguna actividad o algún negocio relacionado con la banca. Yo quiero dar la bienvenida a nuestro programa a Eric Verbart. Él es el jefe del Departamento de Inclusión y Educación Financiera de la CMF, que es el organismo regulador de la banca en Chile. Él es ingeniero comercial de la Universidad Gabriela Mistral en Chile. También tiene un MBA en la misma Universidad Gabriela Mistral y un PhD en Finance en the University of Manchester in United Kingdom. El Banco Central de Chile también él ha trabajado ahí en el Departamento de Evaluación de Gestión y Riesgos. En el Banco de Chile, en el Departamento de Evaluación de Gestión y Riesgos también. Y actualmente es responsable de Inclusión y Educación Financiera en la Comisión para el Mercado Financiero. Eric, bienvenido a nuestro programa. Hola Cristian, muchas gracias. Eric, hemos estado conversando con nuestros amigos, básicamente de temas relacionados a qué aspectos considerar al momento de elegir un banco. Pero quisiéramos ir un poco más al detalle a otros conceptos que para quienes a lo mejor trabajamos en el ámbito financiero son bastante básicos. Sin embargo, nuestros televidentes muchas veces nos preguntan de algunos conceptos que bien vale la pena explicar y explayarnos un poco más. Por ejemplo, ¿cómo funcionan los fondos mutuos y qué diferencia tienen con un depósito a plazo? Cristian, muy buena pregunta. Los fondos mutuos, como dice su nombre, son fondos. Uno tiene acceso mediante ellos a diferentes productos, ¿ya? Por ejemplo, acciones, hay fondos mutuos de renta fija, etcétera. Pero la gracia que tienen esto es que me permiten hacer una diversificación y por lo tanto yo puedo colocar a veces un poco de dinero, pero ese dinero queda invertido en una clase de acciones y queda con un riesgo además diversificado. No es como que hubiese elegido una sola acción o algún solo producto de renta fija. ¿Ya? Renta fija. Eso es como nos decían, poner huevitos en distintas canastas, ¿no? Exactamente, esa es la gracia. Ahora, poner huevitos en distintas canastas, ¿cierto? Me baja el riesgo, pero obviamente sacrifico también las posibilidades de ganancia. O sea, hay una ecuación ahí, riesgo-retorno, que uno siempre ve en las finanzas. Menor riesgo, correcto, ¿cierto? Menor expectativas de retorno. ¿Ya? Un depósito a plazo yo diría que es la forma más segura o una de las formas más seguras de inversión. ¿Ya? Yo le paso dinero, ¿cierto?, a una institución, puede ser banco, puede ser una caja o cooperativa de ahorro, y ellos me dan una cierta cantidad de dinero, generalmente esa tasa te la dan anualizada, por tener ese dinero ahí. Y uno lo puede colocar por 30 días, inclusive de un día para otro, overnight, o lo puede dejar ahí, ¿cierto?, un año. Y uno sabe ex ante cuánto es lo que te van a dar de interés. ¿Ya? Como es lo más seguro, de nuevo, obviamente es de las cosas que menos renta. Correcto. Y Eric, supongamos que tenemos una cierta cantidad de dinero, ¿cuándo es correcto o cuándo nos conviene elegir como mecanismo de ahorro o inversión un fondo mutuo o un depósito a plazo? ¿En qué debiera considerar la persona al momento de decir, ok, tengo esta platita, tengo este dinero, tomo un depósito a plazo o tomo un fondo mutuo? Yo diría que la cosa quizás más importante es saber un poco o perfilarse a uno mismo. Los bancos, las instituciones a uno le hacen como un test con varias preguntas para definir lo que ellos llaman un perfil de riesgo, ¿ya? Y es saber en realidad cuánto yo estoy dispuesto a poder perder, ¿ya? O cuánto riesgo en realidad puedo tener involucrado sintiéndome más o menos sin problema de que me duele la guata por claro, todo el riesgo que estoy... Que te sientas tranquilo. Claro, que me sienta tranquilo. Y esto tiene que ver un poco con el plazo también de la inversión. O sea, esta plata yo la quiero para un mes, o estoy pensando en algo que voy a hacer en un año más, o en realidad esta plata, ¿sabes qué?, la quiero para mi jubilación. Entonces,
hay varias cosas que tengo que tener en cuenta. El plazo es súper importante. Si yo quiero tener algo a muy corto plazo, ¿ya? Quizá es bueno tenerlo en un instrumento de renta fija como un depósito a plazo, porque yo quizá en muy poco tiempo la voy a tener que sacar, ¿ya? Retirar. Los fondos mutuos, por ejemplo, una de las cosas que tienen es que tienen, yo pago dependiendo del fondo, pero generalmente hay comisiones a la entrada y a la salida por el rescate, ¿ya? Entonces tengo que, si es para una decisión de muy corto plazo, entonces tener que pagar para entrar y tener que pagar para salir puede que no sea conveniente, ¿ya? Eh, Ahora, un fondo mutuo, como yo les decía, es como una gran posibilidad de tener acceso diversificado. Yo podría como invertir, por decirlo, en Asia o en Estados Unidos, sin necesidad de tener mucha plata. O sea, puedo con montos pequeños replicar más o menos lo que está rentando ese mercado. Entonces, para una inversión de mediano plazo, yo creo que es una buena alternativa. Perfecto. Y hay otra pregunta que normalmente nos han hecho, incluso en temporadas anteriores de nuestro programa, nuestros amigos que nos ven, respecto de las tarjetas de crédito, porque las tarjetas de crédito, desde mi perspectiva, y así a veces lo he mencionado, es un tipo de crédito bastante tentador, pero que si no lo sabemos usar, se nos puede transformar en una deuda con una bola de nieve. ¿Qué recomendaciones podrías darle tú a nuestros televidentes respecto de un uso adecuado de las tarjetas de crédito? Bueno, el primer consejo yo diría que hay que ser súper ordenado. Y esto va de la Sí, mano con el tema de y bien disciplinado, ¿eh? ojalá usar un presupuesto mensual. ¿Ya? La gente como que, a ver, nuestras mamás o mi abuelita, etcétera, siempre usaban una hojita o tenían diferentes sobres y decían, mira, esta plata es para pagar esta cuenta, y la iban juntando. Y resulta que, a pesar de que no tenían conocimientos de estudios quizás, pero Ujú. eran súper ordenadas con las platas, ¿ya? Y siempre lograban pagar todo. Entonces, acá es lo mismo. La tarjeta de crédito me da una línea de crédito que tiene asociada y uno gasta esa línea, ¿ya? Ujú. Si es que uno lo paga a fin de mes, pucha, no hay ningún problema. El problema es cuando Exacto. uno empieza a utilizar esos intereses rotativos que le llaman. O sea, hay una parte que dejo sin pagar. Esos intereses generalmente son los intereses más caros del mercado, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho ojo. Si yo además compro cosas en varias cuotas, es fácil caer en no saber en realidad cuánto tengo ocupado de mi tarjeta. Entonces tengo que revisar mes a mes al final qué cosas estoy pagando, cuántas cuotas me quedan por pagar y saber más o menos cuánto del cupo que yo puedo en definitiva lograr pagar a fin de mes. ¿Ya? El problema no es ocupar la tarjeta. Si uno ocupara la tarjeta de crédito como pagarla ojalá 100% al mes, perfecto, porque te da un crédito que uno no está pagando intereses, ¿ya? Y Claro, un es crédito cómodo, gratis, y en es, otras palabras. claro, y es seguro. El problema está que es súper tentador usarlo, y el sistema está hecho en realidad también un poco para que uno pierda el orden. Entonces, si uno no es ordenado, yo preferiría que la gente utilizara tarjetas de débito, por ejemplo, o tarjetas con provisión de fondos, que estas son como monedero electrónico que lo tengo que recargar para hacer sus gastos, porque ahí uno sabe que solamente puede comprar cuando tiene fondos. Claro, porque es muy tentador el pago mínimo en la tarjeta de crédito. Sí, de hecho, el pago mínimo eh, es bien tentador, y lo que hace es que la gente tenga esta idea de que está pagando la deuda cuando en realidad su pago mínimo puede ser tan pequeño que en realidad la deuda empieza a aumentar, y él se queda con la sensación de que, pero si yo estoy pagando, yo pago todos los meses, Claro, pero paga el mínimo, y ese mínimo a veces ni siquiera logra pagar los intereses e impuestos del uso de su tarjeta. claro. Ni siquiera el valor de las cuotas de las compras que son hechas en cuotas a veces. Exacto. Y ahí viene la gente cuando dice, oye, pues si yo compré con 3 cuotas precio contado, resulta que si tú dejas de pagar eh, o pagas un mínimo que no cubre ese pago de cuotas,
esas cuotas dejan de ser precio contado y empieza a pagar intereses y la gente se queda en su mente de que, De que lo compró con cero interés. de que lo compró con cero interés. Entonces, es bien peligrosa la tarjeta de crédito. Si uno no es ordenado, en realidad debería tratar de utilizar otro instrumento. Tú mencionabas, por ejemplo, como otro instrumento que es la tarjeta de débito o la tarjeta con provisión de fondos, que en algunos países ya existen y son bastante bien utilizados. Ahora, entendemos que hoy, al menos en algunos de los países desde donde nos ven nuestros amigos y aparentemente en Chile, ¿ya podemos usar tarjetas de débito en el extranjero? Sí, exactamente. La tarjeta de débito, dependiendo del operador, por decir alguno, yo en la mente tengo Cirrus, porque, o sea, Ujú, a mí me claro. tocó estudiar en el extranjero y allá yo saqué una tarjeta de débito y esa tarjeta sí me permitía también hacer transacciones en el extranjero. Entonces, sí se puede. Y acá en Chile, hasta la tarjeta que está asociada a la cuenta RUT, que es una cuenta de De un banco depósito a la estatal. vista, claro, Ujú. también lo permite. Perfecto. Y Eric, hay muchas personas que, sobre todo en esta época de pandemia, se han visto apremiadas, digamos, en su presupuesto familiar y han debido recurrir a un crédito. ¿Qué debiéramos considerar al momento de contratar un crédito? Lo que yo siempre le digo a la gente es, lo primero es que hay que hacer un balance. Bueno, hemos estado en la pandemia y tenemos necesidades, pero siempre hay que ver qué son necesidades y qué son los deseos. O sea, priorizar básicamente. O sea, si necesitamos plata para comer, para cosas de salud, para pagar el arriendo, el techo, etcétera, eso es en realidad lo primero. Después hay otras cosas que quizás puedo ver si es que puedo esperar o no para poder comprarla y quizás me vale más la pena esperar unos meses y juntar la plata que pedir un crédito, ¿ya? Ahora, si ya sé que tengo unas ciertas cosas que tengo que pagar y no tengo dinero y me tengo que endeudar, eh, yo les diría que coticen. Lo primero es, a ver, yo veo mucha gente que, por ejemplo, para comprar un bien que a veces es suntuario, un par de zapatos, zapatillas, un teléfono, etcétera, chuta, se recorren todos los negocios, saben perfectamente todas las características y ven todos los precios. Y cuando toman un crédito, que es algo que van a estar quizás por años pagando, resulta que van solamente a una parte, ¿ya? Entonces, Claro. acá es el mismo proceso. Puede que el bien uno no sea tangible, pero uno tiene que ir a varias instituciones financieras y cotizar, ¿ya? Entonces, pedir y ver qué es lo que te ofrecen. Una vez que uno tiene varias ofertas, ahí en realidad poder comparar el costo total del crédito y la CAE, que es la carga anual equivalente, ¿ya? La carga anual equivalente me permite, tiene, además de la tasa de interés, tiene otros costos como los impuestos, seguros, etcétera. Entonces, me hace la comparación más fácil entre tipos de crédito. Perfecto. Y eso quiere decir que no necesariamente en el banco, por ejemplo, en donde yo soy cliente, necesariamente va a ser el más barato. Así es que nosotros queremos recomendarle y decirle a nuestros televidentes poner mucha atención y tomar estas recomendaciones que Eric nos ha dado al momento de contratar un crédito, porque como bien decías tú, podemos pasar bastante tiempo con una deuda. Otros tips, que cuando uno toma un crédito, lo importante es usar ese dinero en lo que yo lo había pedido. Hay mucha gente que cae en la trampa de decir, no, pero esto lo puedo usar para... A ver, si yo me Libre desordeno, disponibilidad, piensan. claro. Entonces es súper importante ser ordenado y ocuparlo para lo cual lo pedí. Y lo otro es que cuando recibo las ofertas, uno puede hacer competir de nuevo a los bancos. Si yo tengo mi cuenta, etcétera, yo Perfecto. le puedo decir a mi ejecutivo, ¿sabes qué? Mira, el banco tal me dio mejores condiciones. Tú me las puedes igualar o me las pueden mejorar. Uno siempre puede hacer eso, ¿ya? A veces la gente como que tiene miedo de hacerlo, pero hay que hacer competir a los bancos. Es como ir a comprarse un par de zapatos y pedir una rebaja.
Exactamente. Muy bien, Eric. Interesante lo que hemos podido conversar contigo y por supuesto de mucha utilidad para nuestros amigos que nos están viendo. Queremos agradecer el que nos hayas acompañado en la entrevista de hoy de nuestro programa Saldo Extra. Muchas gracias, Cristian, cuando tú quieras. Muy bien, agradecido. Muy bien, amigos, interesante lo que hemos podido conversar con Eric, nuestro invitado del día de hoy, respecto de varios tópicos que son interesantes para nosotros al momento de decidir hacer una transacción financiera. Nosotros nos volvemos a encontrar en una semana más en una nueva edición de Saldo Extra. Hasta entonces.